Bien, ¿están viendo la pantalla? Sí, Sí, sí. Bueno, yo voy a hablar, ustedes van a tomar apunte. El, Vieron que estamos viendo el tema este de la ecuación keynesiana, que habíamos visto la parte de la ecuación que era consumo, inversión, gasto y gasto de gobierno y falta de exportaciones, que ya lo vamos a ver, pero que eh, las tres partes más importantes ya las vimos: consumo, inversión y gasto de gobierno. Bien, Keynes fue un economista inglés que nació en 18, creo que era 1883, y que se dice que es el padre de la economía moderna. Él escribió un libro que se llama Teoría General, y en ese libro él es un libro que habla sobre todo de macroeconomía, y en ese libro se desarrollan varios temas, y dentro de los temas está esta ecuación que tienen acá, la de demanda, que él habla de demanda agregada. ¿Qué es lo que es la demanda agregada? La demanda agregada es la sumatoria de toda la demanda de todos los bienes y todos los servicios que se producen en la economía en un tiempo determinado, generalmente un año. Entonces, vuelvo a repetir para que escriban. Demanda agregada es la sumatoria de todas las demandas de todos los bienes y todos los servicios que se producen en la economía a lo largo de un tiempo determinado, que es generalmente un año. Si ustedes ven la ecuación, es muy parecida a la que hemos estado viendo hasta ahora, porque está el consumo, la inversión, el gasto de gobierno y la exportación. Él explica que a través, y sobre todo esta teoría se aplica en el mundo, en la mayor parte de los países del mundo, a lo largo de la historia, sobre todo a partir de 1929 con la crisis del 29 a nivel global que nace en Estados Unidos, y él explica a través de esta ecuación cómo se solucionan los dos problemas más graves que tiene la economía, que es el desempleo y la inflación. Porque él dice que el desempleo se produce por una insuficiencia de demanda, estamos hablando de demanda agregada, y la inflación se produce por un exceso de demanda, de la demanda agregada. ¿Me están escuchando o tienen algo para preguntarme? No, ¿Está bien? Bueno, sí, está bien, profe. bueno. Bien, entonces seguimos. Entonces vuelvo a repetir, él dice que el desempleo se produce por una insuficiencia de demanda y la inflación por un exceso de demanda. A ver, esto que yo les voy a explicar, esto es así y esto existe en todos los lugares del mundo, menos en la Argentina. En la Argentina esto no lo proyecten porque la Argentina no existe, ¿sí? Económicamente es un desastre ahora, fue un desastre antes y va a seguir siendo un desastre después. Acá la inflación se produce por otro tema, no por un exceso de demanda. Si ustedes toman la demanda de bienes de los últimos 6 meses en la Argentina, ha caído muchísimo y tenemos inflación. Entonces, ¿por qué? Y porque en realidad acá el gobierno se dedica a imprimir dinero sin ningún tipo de respaldo, y ese dinero provoca la inflación, ese exceso de impresión de moneda o de emisión monetaria es lo que provoca la inflación. Y hoy en día, con esto que el gobierno se ha vuelto el papá de todos nosotros, están imprimiendo, pero así que no dan abasto. Bien, entonces, ¿qué decía Keynes? ¿Y cómo funcionaba esta ecuación? Él decía que si había desempleo, se producía por una insuficiencia de demanda. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Había que aumentar la demanda agregada. ¿Cómo se aumenta la demanda agregada? Él decía que para aumentar la demanda agregada había que incentivar el consumo. ¿Cómo se incentivaba el consumo? Bajando los impuestos. Si usted bajan los impuestos, eh, la gente paga menos impuestos, por lo tanto tiene más plata para gastar en otras cosas. Si pagan menos impuestos, tienen más plata para comprar bienes o servicios. Eso aumenta el consumo. Por otro lado, decía que había que bajar la tasa de interés para fomentar la inversión. Si ustedes bajan la tasa de interés, las empresas tienen mayor incentivo para sacar créditos para comprar bienes de capital. Si las empresas compran bienes de capital estoy hablando de máquinas, edificios, etcétera,
para esas máquinas o esos edificios van a necesitar gente, van a necesitar personal, por lo tanto el desempleo va a disminuir. Volviendo al punto anterior que me olvidé de decirle, con el consumo también, o sea, si aumenta el consumo, las empresas van a tener que producir más bienes y van a tener que contratar más personal, por lo tanto el desempleo también va a disminuir. Después, relacionado con el gasto de gobierno decía que había que aumentar el gasto público, no contratando personal para meter en la administración pública, sino que aumentar el gasto público significa aumentar la obra pública, porque si ustedes aumentan la obra pública, estoy hablando de hacer escuelas, caminos, rutas, puentes, etcétera. Eso, para hacer eso, ustedes necesitan materiales, o sea, necesitan cemento, hierro, vidrio, cerámica, cable, etcétera, y todo eso incrementa la demanda. Si incrementa la demanda, las empresas tienen que fabricar más, si tienen que fabricar más, tienen que contratar más empleados, y lo mismo que para hacer obra pública, el Estado tiene que contratar empleados, o las empresas a las cuales el Estado contrate para hacer la obra pública tienen que contratar empleados, y de esa forma disminuye el desempleo. Y por último, con respecto a las exportaciones, decía que había que fomentar las exportaciones, o sea, que incentivar que las empresas exporten, y la forma de incentivar es disminuyendo el tipo de cambio. Disminuir el tipo de cambio significa no bajar el precio del dólar, sino que se haya un dólar atractivo, un dólar más bien caro, para que las empresas vean incentivadas a exportar más bienes. Si exportan más bienes van a producir más, si producen más van a tener que contratar más personal, van a consumir más cosas, más agroquímicos, si son soja o trigo, o si son otras cosas, bueno, van a necesitar más hierro o más lo que sea para poder exportar, por lo tanto la demanda de bienes, la demanda agregada va a aumentar. De esa forma decía Keynes que se combatía el desempleo, o sea, aplicando esta ecuación keynesiana, se combatía el desempleo. Bien, ¿hasta ahí entendieron? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta? No, por ahora no. Bueno, Profe, sí. ¿No me dijiste? Ah, bueno. Bueno, ahora vamos con la inflación. La inflación, Keynes decía que se producía por un exceso de demanda. Un exceso de demanda significa que aumenta mucho la cantidad de bienes que la gente compra, bienes o servicios. Por lo tanto, si aumenta mucho la demanda, si ustedes se acuerdan la curva de demanda, si aumentaba mucho la demanda de un bien, el precio de ese bien sube. Si se aumenta la demanda de todos los bienes, suben los precios de todos los bienes. Y si sube el precio de todos los bienes, eso es inflación. Acuérdense, la inflación no es que suba el precio de un bien o de dos o de tres, sino que suben los precios de todos los bienes, sube el nivel general de precios, o sea, todos los precios. Bien, entonces Keynes decía que para combatir esto, en realidad, como era un exceso de demanda, lo que había que hacer era disminuir la demanda agregada la había que bajarla. ¿Y cómo se hacía para disminuir la demanda agregada? Y bueno, haciendo todo lo contrario de lo que se hacía con lo que expliqué recién, o sea, con la insuficiencia de demanda. Lo que había que hacer era, para el consumo había que aumentar los impuestos. Si ustedes aumentan los impuestos, la gente paga más impuestos, por lo tanto tienen menos dinero para gastar en bienes y consumen menos bienes. Para la inversión había que subir la tasa de interés. Si ustedes suben la tasa de interés, las empresas se ven menos incentivadas a sacar crédito, compran menos bienes de producción, producen menos, por lo tanto baja también el consumo. El gobierno tenía que bajar el gasto público, sobre todo en lo que era obras públicas, disminuir la cantidad de obras públicas, y si bajan la cantidad de gasto en obras públicas, va a comprar menos cemento, menos hierro, etcétera, por lo tanto va a haber una disminución en la demanda de todos esos bienes. Y en lo que es las exportaciones había que aumentar el tipo de cambio, o sea, hacer un tipo de cambio que
fuera más favorable para importar que para exportar, o que no fuera tan conveniente la exportación, entonces van a desalentar la producción para la exportación, entonces va a disminuir la demanda de un montón de insumos que se necesitan para fabricar esos bienes o producir esos bienes que se van a exportar. Entonces, de esta forma, Keynes decía que se controlaba la inflación. Eh, esta teoría keynesiana funcionó en el mundo hasta el año 1973. En el año 1973 se produjo lo que se llamó la crisis del petróleo. La crisis del petróleo consistió básicamente en un aumento muy grande en el precio del petróleo. El petróleo es un bien básico para la producción de cualquier bien, ya sea por el transporte o ya sea por que del petróleo se sacan insumos para fabricar cosas. Por lo tanto, en ese momento se produce una inflación, ¿sí? Un proceso inflacionario en todo el mundo, pero no por un exceso de demanda, sino por otra cosa, que eran los costos, por aumento de los costos empresarios. Es acá donde aparecen los detractores, ¿no es cierto?, de Keynes, ¿no es cierto?, diciendo que la solución no era macroeconómica, la de la inflación, sino que era microeconómica, y era a través del control del costo empresarial. O sea, los costos empresarios, acuérdense que el año pasado vimos costos, y son temas de microeconomía. Bueno, esto más o menos, bueno, ahí decían que Keynes había muerto, pero esto después con el paso del tiempo no fue así, porque cuando aparece en el mundo la crisis del 2008, eh, en el 2008, bueno, hubo una crisis global, una crisis económica global, que donde se volvieron a aplicar estas políticas, ¿sí? O sea, lo que decía Keynes, y se salió de esa crisis con políticas keynesianas. Eh, si ustedes escuchan a la gente que nos gobierna en la actualidad, ustedes van a decirle o van a escuchar que ellos son keynesianos. En realidad ellos dicen que son keynesianos porque toman una parte de esta teoría que les acabo de explicar, ¿sí? No toman toda la teoría keynesiana. Esto no lo escriban porque después vamos a ir todos presos. Eh, en realidad la parte que ellos toman, ¿sí?, es que tienen que hacer gasto público. Ahora, Keynes no decía que había que hacer gasto público eternamente, sino que había que aumentar el gasto público o la participación del gobierno en la economía eternamente, sino que el Estado tenía que participar en la economía en épocas de crisis. Por ejemplo, ahora en todos los lugares del mundo, si ustedes ven cualquier diario o cualquier noticiero, van a ver que el Estado está participando activamente en la economía, dando ayudas sociales, dando cajas de alimentos, dando créditos, dando ayudas de dinero a la gente. Bueno, eso está bien, porque si no la gente se muere de hambre por una crisis económica como la que tenemos ahora. Ahora, Keynes decía que cuando había crecimiento económico lo que tenía que hacer el Estado era ahorrar. ¿Era ahorrar para qué? Para cuando pasara lo que está pasando ahora, el Estado tuviera el dinero suficiente para poder gastarlo. No decía que había que gastar eternamente y cuando hubieran crisis había que ponerse a imprimir moneda. Eso no lo decía Keynes, ¿sí? Entonces, si ustedes, sacando a Estados Unidos del medio, porque Estados Unidos son una potencia mundial, se pueden poner a imprimir dólares, todo lo que quieran, no generan inflación dentro de Estados Unidos porque los dólares los sacan afuera. En los otros lugares del mundo no están imprimiendo moneda como en la Argentina. Están o pidiendo crédito, que tienen crédito, nosotros por supuesto no tenemos crédito porque no pagamos los créditos, entonces estamos en default, o tienen ahorrado dinero. Por ejemplo, Chile tenía ahorrado 18 mil millones de dólares que se lo está gastando ahora. Se lo está gastando dándole comida a la gente, dándole crédito, dándole plata, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, con esto termino de explicar esta ecuación. La semana que viene van a tener una evaluación de esto. ¿Alguien me quiere preguntar algo de todo lo que hemos dicho? Profe, yo, porque copié mal el apunte, me estoy dando cuenta.
El demanda agregada que era sumatoria porque puse sumatoria de todos los bienes y demanda de bienes y servicios. ¿Qué es No, sumatoria de qué? es la sumatoria de todos los bienes y todos los servicios se producen en la economía en un tiempo determinado, Ah, generalmente un año. no, entonces claro, demanda está de más. Listo, sí, lo otro lo tengo bien, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo?